Buenas tardes. Vamos a iniciar el día de hoy con la el segundo encuentro síncrono de la asignatura de Matemática 2. Y específicamente vamos a trabajar con la unidad número 2. Vamos a dar algunas explicaciones de algunos puntos de esta unidad. Esta unidad 2 comprende aplicaciones para las derivadas, ya que pues eh, así lo requiere la asignatura y la carrera que ustedes están desarrollando. Entre esas aplicaciones derivadas es necesario ver los extremos relativos locales, criterios de la primera derivada para extremos relativos, los valores extremos, el teorema del valor extremo, la concavidad y los puntos de inflexión, los criterios de la segunda derivada, puntos críticos y aplicaciones de las curvas, ingresos, costos, utilidades. Vamos a ir haciendo algunos ejercicios a medida que vamos desarrollando los temas de la unidad de hoy. En la plataforma, en el aula virtual, pues nos van a aparecer una cantidad de ejercicios, algunos videos, eh, como siempre les decimos sugeridos, pero es importante que los vean porque allí es donde van a revisar y a disipar todas esas alternativas. Por otro lado, concluida la unidad 2 el día de hoy, pues procederemos bueno, a colocar la actividad evaluativa de estas dos unidades, ¿sí? Que corresponden una evaluación para las dos unidades, ya que tiene que ver con un tema similar, por así llamarlo, o tiene que ver con el mismo tema. Entonces vamos a iniciar con las aplicaciones derivadas y vamos a hablar de los extremos relativos o locales inicialmente. ¿Qué son esos extremos relativos o locales? Primero, esos extremos son máximos y mínimos, y lo llamamos extremos relativos máximos o extremos locales máximos, y también extremos relativos mínimos o locales mínimos. Vamos a revisar primero una una función que nos describe esa gráfica. Y vamos a verlo gráficamente a manera de introducir el tema gráficamente, ya que la formalidad matemática la vamos a realizar después y a veces cuando comenzamos con la formalidad matemática como que entendemos un poco menos. Bueno, a lo mejor eso es lo que yo creo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera a ver cómo nos va el día de hoy. Y tenemos esta gráfica que ustedes ven allí en sus pantallas. Y esa gráfica va desde un punto A, que tiene una línea que ustedes pueden observar allí, eh, vertical en color azul, y tiene otra pequeña línea aquí vertical en color rojo, va entre A y B. Ese sería el par ordenado en el que está contenida esa función. Y la función es la curva que está allí descrita. Entonces vamos a iniciar revisando lo que son extremos máximos. Y aquí precisamente en ese primer punto, en esa primera línea azul que tenemos allí, conseguimos el primero de nuestros máximos. Y lo identificamos porque está en un pico más alto aquí de la curva. Entonces allí tenemos y conseguimos uno de los máximos de esta función en este intervalo. Pero ¿qué pasa? Ese es uno de los máximos solamente. Una función puede contener uno o más máximos. Y en nuestro caso, revisando la curva, vemos que aquí hay otro punto alto. Observen que aquí baja, pero vuelve a subir y tenemos otro punto aquí que lo vamos a denotar con la letra C, que sería otro máximo. Seguimos bajando, 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 bajando y aquí pareciera que tiende a subir, pero concluye la función porque allí es donde se está evaluando. Entonces observamos que tenemos dos puntos máximos. Entonces, regularmente al punto más alto lo llamamos máximo global y al máximo siguiente lo llamamos local. Es decir, ¿cuál va a ser el máximo global? El máximo más alto de la función.
Ese va a ser el máximo global. Sin embargo, es importante resaltar que sigue siendo un máximo local. Sigue siendo un máximo local, lo que pasa es que por su característica de ser más alto, pues le damos un nombre diferente para identificar. Como lo dije anteriormente, pueden existir no solo uno ni dos, sino más máximos en cualquier función. Por su contraparte, entonces tenemos, este es el máximo global, este es el máximo local o máximo relativo, los dos. Vamos a revisar ahora en su contraparte los mínimos. Como lo vimos, en el pico más alto se encuentran los máximos. Entonces, tenemos que en el valle, es decir, en la parte más baja, en los valles, es donde conseguimos los mínimos. Y aquí es una parte baja. Fíjese, viene la curva, baja y vuelve a subir. Entonces aquí tenemos un valle. Y aquí tenemos entonces un punto en ese valle que lo vamos a llamar D, que para nuestro caso entonces vendría a ser ahora un mínimo. Este sería un mínimo. Seguimos revisando, sube, y aquí comienza a descender, a descender, a descender, a descender, hasta que llega aquí. Y podemos observar que entonces allí existe otro mínimo. Al igual que en los máximos, el mínimo más alto lo vamos a llamar mínimo, perdón, el más alto lo llamamos mínimo local, bueno, todos van a llamarse mínimo local, y el mínimo más bajo va a ser el mínimo global. Igual que el máximo, sigue siendo un mínimo local, simple y llanamente, que por ser el más bajo, que está en el valle más bajo de la curva, de la gráfica de la función, pues le damos un nombre específico como máximo global. Y insisto, al igual que los máximos, pueden haber dos, tres, cuatro o uno como mínimo local. Vamos a revisar esta otra curva a manera de que vean que, es, por ejemplo, fíjense, en esta función, entre estos puntos que no se identificaron, hay un máximo, dos máximos, tres máximos, cuatro máximos locales, de los cuales el primero, como es el que vemos que está más elevado, lo llamamos el máximo global, teniendo en cuenta que sigue siendo un máximo local. Y tenemos también un mínimo, dos mínimos, tres mínimos, fíjense. Y este es el mínimo más bajo que aparece aquí en la parte derecha y lo llamamos global, entendiendo que sigue siendo un mínimo local o un mínimo relativo. Entonces, fíjese, esta gráfica tiene cuatro máximos locales y tres mínimos globales. Y esa es la intención de esta gráfica, porque no siempre hay simetría, que sí. No es necesario que si hay cuatro máximos, tiene que existir cuatro mínimos. No, fíjese, en este caso hay cuatro máximos, pero hay tres mínimos. Y puede ocurrir de repente lo contrario. Bien, visto esto, entonces vamos a expresar o a revisar una definición ya un poco más formal con respecto a los extremos relativos o locales. Y decimos que sea S el dominio de la función, contiene el punto C. Decimos que, primero, f sub c es el valor máximo local de f si existe un intervalo AB que contiene a C, tal que f de C es el valor máximo de f en la intersección entre el par ordenado y el conjunto S. Recordando que este símbolo significa intersección, se está intersectando el par ordenado AB con S, que es el dominio de la función, el dominio de F. Si analizamos esta parte, pues podemos ver que la función C, donde C es el punto B, aquí podemos tomar este punto que estoy colocando vamos a hablar del máximo, el máximo, aquí, tomo este punto como C, ¿verdad? Está entre el par ordenado A y B, ¿verdad? Están los extremos, y ese contiene a C, que en este caso es el valor máximo, ¿verdad? Es decir, fíjense, el par ordenado se intersecta con el conjunto total. Como segundo punto tenemos que si f de C es un valor mínimo local de f, si existe un intervalo AB que contiene a C también, tal que f de C es el valor mínimo de f en AB
intersectado con ese. Al igual que el anterior, tenemos un mínimo local, vamos a buscar el centro, vamos a buscar este, y es un punto que existe dentro de ese par ordenado. Finalmente tenemos que f de c es un valor extremo local de f si es máximo local o si es mínimo local. Entonces, si es máximo o es mínimo, entonces estamos hablando de un extremo relativo o un extremo local. Esa ya es la formalización matemática de estos extremos relativos o locales. Dentro de las aplicaciones de la derivada tenemos el criterio de la primera derivada para precisamente esos extremos relativos que acabamos de observar. Y decimos que sea f la función continua, un intervalo abierto AB, abierto. Fíjense que aquí me dice un intervalo abierto AB, pero ya al ver que tiene paréntesis a los lados, nos indica que es abierto, que contiene un punto crítico C. Entonces tenemos que, si ese f' de x es mayor que cero, f', la primera derivada, ¿verdad? Ya eso lo tocamos en el tema anterior. La primera derivada de x o de la función es mayor que cero para toda x en ese par ordenado abierto AC, y f' de x es menor que cero para para toda x en el par ordenado CB, entonces f sub c es un valor máximo local de f. Observe bien, el par ordenado inicial es AB, pero existe un punto allí llamado C, y cuando sea mayor cero debe estar entre A y C, y cuando sea menor que cero debe estar entre C y B. Segundo, si f' de x, es decir, la primera derivada de x es menor que cero, ya aquí cambió, antes era mayor, ahora es menor que cero para toda x en AC, y la primera derivada de x mayor que cero para toda x en BC, entonces f sub c es un valor mínimo local de C. Si la primera derivada tiene el mismo signo en ambos lados de C, entonces f de C no es un valor extremo de F. Fíjese, si tiene el mismo signo. No es un valor extremo. Vamos a realizar una demostración matemática, por supuesto, y dice así: como la primera derivada de x es mayor que cero, f' de x es mayor que cero para toda x en AC, por el teorema de la monotonía, f es creciente en el par ordenado abierto por la derecha A y cerrado en C. Perdón, abierto por la izquierda en A y cerrado en C por la derecha. Además, como f' de x es menor que cero para toda x en CB, f es decreciente en CB, teniendo en cuenta que C es cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Cuando decimos que es cerrado, es porque contiene a ese número, ¿sí? Es decir, contiene la C. Y fíjese, en el primer caso lo contiene por la derecha y en el segundo caso lo contiene por la izquierda. Por lo tanto, f de x es menor que f de c para toda x en el par ordenado AB abierto, excepto, por supuesto, cuando x tenga el mismo valor que c. Así concluimos que fc es un máximo local. Esta es la demostración matemática. Si se van a demostrar el punto 2, se hace tal cual como se hizo el 1, igual que el 3. Son semejantes las demostraciones, tal cual. Ok. Siguiendo con el criterio de la primera derivada para los extremos relativos, ahora vamos a revisar un ejemplo, porque a veces entendemos más con los ejemplos. La parte matemática que nos deja un poco como confundidos a veces, pero entonces vamos a revisar un ejemplo y vamos a, por supuesto, dejar los criterios aquí arriba, la definición. Entonces vamos a revisar. Entonces, el ejemplo nos dice que encuentre los valores extremos locales
de la función f de x es igual a x al cuadrado menos 6x más 5 en el intervalo abierto desde menos infinito hasta el infinito o más infinito. Recuerden que cuando es más no se coloca el signo y lo asumimos que es positivo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, fíjense que aquí nos habla de la primera derivada. Entonces, bueno, vamos primero a plantear la ecuación, perdón, la gráfica. Quiero mostrarles la gráfica. Efectivamente, me dice x cuadrado es una función cuadrática, por ende, pues debo esperar una parábola, una curva, como es positiva es abierta hacia arriba. Todas esas cosas que hemos aprendido, sobre todo en quinto año de bachillerato. Y efectivamente, esta es nuestra gráfica. ¿Por qué hago la gráfica? Bueno, para que vayamos teniendo relación con el ejercicio, la gráfica y el teorema que nos aparece allí. Entonces, fíjense, primera derivada. La función polinomial f es continua en todas sus partes y su derivada f' de x es igual a 2x menos 6. Esta existe para toda x. Así, el único punto crítico para f es la solución única de f' de x igual a 0. Esto es x igual a 3. Vamos a revisar todo eso. Primero vamos a revisar esto, la derivada, porque el punto i, el punto 2i, el punto 3i nos habla siempre de la primera derivada. Entonces, pues tenemos que derivar. Entonces, si recuerdan, las clases anteriores vamos a derivar no solo la clase anterior, sino las clases de matemática 1 también. Vamos a derivar esto. Entonces, ¿cómo derivamos esto? U a la n. Bueno, copiamos n, que multiplica a la base, y le restamos 1 a u. Entonces, nos quedaría 2 por x menos 1. Entonces, nos quedaría 2x a la 1. Pero el 1 no lo colocamos. Y aquí está 2x. Menos la derivada de 6x es 6. ¿Por qué? Porque x a la 1 menos 1, pues se nos cancela y nos queda solo el 6. Más 5, la derivada de una constante, pues ustedes ya saben que es 0. Entonces, la derivada de f de x igual a x cuadrado menos 6x más 5 sería 2x menos 6, ¿correcto? Y aquí se las presento. Entonces aquí voy a revisar el punto, eh, la solución que nos va a buscar. Entonces ya tengo la derivada, mi derivada, entonces procedo a sustituir. Y voy a sustituir, ¿por qué? Por el número 3. ¿Por qué? Porque aquí yo observo en la gráfica que es el 3. Fíjense, allí es donde me produce mi mínimo local, el 3. No tengo otro, la depresión. Lo llamo mínimo, ¿por qué? Porque es un valle. Entonces, 2 que multiplica 3 menos 6 es igual a 2 por 3, 6, menos 6, 0. Y de allí nos dice que el único punto crítico para f es la solución única de f' de x igual a 0, que es 3. Por supuesto, si ustedes, yo sustituí solo por el 3, para hacerlo más corto, pues, pero si ustedes sustituyen por uno, pues se darán cuenta que allí no les va a dar 0. Sustituyen por uno, f' de 1 sería 2 por 1, 2 menos 6, entonces nos daría menos 4. No nos da 0 y la condición es que debe ser 0, ¿correcto? Ahora, como f' de x es igual a 2 que multiplica a x menos 3 menor que 0 para x menor que 3, y f es creciente en menos infinito, abierto por la izquierda, 3 cerrado por la derecha, también observamos que f' de x de 2x menos 3 ahora mayor que, para x mayor que 3, f es creciente en 3, infinito. Vamos a revisar eso. La primera parte, como f' nos dice que es creciente desde el infinito hasta 3, ¿sí? ¿Para qué valores? Para los valores menores que 0. Es decir, para cuando x es menor que 3. Tenemos aquí 3. A ver, entonces revisamos. Miramos aquí, desde menos infinito, viene de aquí hacia allá, menos infinito. Vemos que viene bajando, viene bajando, viene bajando, tiende a 3, tiende a 3.
Y fíjense, ¿sí? Entonces, efectivamente dice que es decreciente desde -3 hasta 3. Y para los valores mayores que cero, donde x es mayor que 3, pues 3 lo revisamos para acá, mientras que si me va a la derecha, fíjense, va en crecimiento, por lo tanto es creciente. Entonces, por lo tanto, la prueba de la primera derivada de f de 3 igual a -4, que vamos a revisar porque eso es un valor mínimo local de f. Antes de revisar esto, observen. ¿Cuánto nos da 3 aquí? Cuando x vale 3, ¿cuánto vale y? Vale 4. Como 3 es el único punto crítico, no existen otros valores extremos, es el único. En la gráfica, en realidad, el valor mínimo global, ¿sí? Recuerden que aquí aparece valor mínimo local, porque decíamos que todos eran locales, ¿sí? Pero como es el único, el más bajo, pues lo llamamos también global. Ahora vamos a ver de dónde sale este -4. Bueno, eso es, como ya identificamos que 3 es nuestro valor, entonces lo tenemos que sustituir ¿dónde? En la función original, que es x cuadrado menos 6x más 5, que es esta que está aquí. ¿Qué hacemos? Sustituimos x por 3 y tenemos que en todo donde esté x le vamos a colocar 3. De 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5. De 3 al cuadrado pues 9 menos 6 por 3 es 18 más 5. Entonces nos quedaría 9 menos 18 más 5. Si decimos que 9 menos 18, entonces sería -9. ¿Por qué? Porque bueno, se resta y coloca el signo del mayor, más 5, lo mismo ocurre, 9 que tenemos como resultado mayor que 5, entonces nos quedaría 4 negativo. Y ese es el valor cuando f vale 3, entonces y vale 4. Y allí es el criterio de la primera derivada para determinar los extremos relativos de una función. Vamos ahora a pasar a los puntos críticos. Para los puntos críticos existe un teorema que está designado como el teorema B y nos habla el teorema de los puntos críticos como tal, valga la redundancia. Nos dice que sea f definida en un intervalo I que contiene un punto C. Si f su C es un valor extremo, entonces C debe ser un punto crítico. Es decir, C es alguno de los siguientes. Uno, un punto frontera de I. Dos, un punto estacionario de F, es decir, un punto donde f' de C es igual a cero. O tres, un punto singular de F. Esto es un punto donde f', es decir, la primera derivada de C, no existe. En cuanto a la demostración matemática se refiere, tenemos que, primero, consideremos el caso en donde f sub c es el valor máximo de f en I. Y supongamos que C no es un punto frontera ni un punto singular. Simplemente es un valor máximo. Entonces, ¿qué debemos demostrar? Que ese es un punto estacionario, como tal, ¿verdad? Porque si nos dice que no es un punto frontera ni es un punto singular, no es un punto frontera, que es el punto I, no es un punto singular, que es el punto 3i, entonces necesariamente debemos demostrar que es un punto estacionario. Entonces, como f sub c es un valor máximo, tenemos que f sub x es menor o igual que f sub c para toda x en i. Esto es que f sub x menos f sub c es menor o igual que 0. ¿Sí? Pasamos allí, f sub c está sumando, pasa a restar y nos queda que va a ser menor o igual que 0. Por consiguiente, si tenemos que x es menor que c, punto x es menor que el punto c, de modo que x menos c va a ser 0. De la misma manera que lo hicimos en el anterior, entonces tenemos primero que f de x menos f de c dividido entre x menos c tiende a ser mayor o igual que 0. También mientras que x sea mayor que c. Entonces,
En el punto 2 decimos que f de x menos f de c entre x menos c tiende a ser menor o igual que cero. Si x es menor que c, tendrá a ser mayor que cero. Si x es mayor que c, tiende a ser menor que cero. Sí. La ecuación o la fórmula es la misma, simplemente cambia el mayor que y el menor que, es decir, los operadores. Pero f' de c existe ya que c no es un punto singular. Estamos diciendo que no es un punto singular, entonces f' existe. En consecuencia, cuando hacemos a x que tienda a c por la izquierda, recuerden que este menos significa por la izquierda en 1, y x tienda a c por la derecha, este más significa que es por la derecha, en 2, ¿qué obtenemos? Vamos a obtener que f' de c es mayor o igual que cero y f' de c es menor o igual que cero, según los casos anteriores. Por lo tanto, concluimos que f' de c es igual a cero. Y eso era lo que se quería demostrar en este caso. En el caso en que f de c es el valor mínimo, se maneja de forma analógica. Es decir, para el caso, cualquiera de los otros casos que tenemos allí. ¿Correcto? La demostración que se acaba de dar, utilizamos el hecho de la desigualdad menor que se preserva bajo la operación de tomar el límite como tal. Vamos a realizar, como siempre, un pequeño ejercicio para como disipar ciertas dudas que tengamos por allí. Entonces dice, encuentre los puntos críticos de la función menos 2x cubo más eh, 3x cuadrado en el intervalo cerrado de menos 1, 2. ¿Cómo procedemos? Entonces los puntos fronteras son 1 y 2 para determinar, aquí es 1, lo que pasa es que se fue ahí como un símbolo, lo cambió, para determinar los puntos estacionarios resolvemos la f' de x. ¿Cuál es la f' de x? Eh, la derivada 6x cuadrado más 6x igual a 0 para x, obteniendo los puntos críticos que serían en realidad, aquí el punto crítico resolviéndolo sería un medio, 0, 1 y 2. Esto lo cambió. No entiendo el motivo por el cual lo cambió, pero es un medio realmente. Igual que el otro que leí con anterioridad aquí. Sí, aquí es menos un medio. Cambió los puntos. ¿Sí? Vamos a revisar. Entonces, esta es que es la primera derivada. Déjenme, vamos a revisar algo aquí. Aquí, ¿verdad? Poco más esto para que se entienda un poco mejor. Sí, aquí sería menos un medio. Vamos a arreglarlo. Un medio, ¿verdad? Al igual que aquí. Igual que aquí. Es un medio. Se ocurrió algo aquí que cambió los valores de un medio y no me había percatado. Muy bien. Pero bueno, ya lo revisamos, lo resolvimos. Entonces, de esta manera lo podemos ver mejor. Ajá, la función me quedó aquí, que es la primera derivada, y aquí ahora sí lo podemos manejar un poco mejor. Vamos a regresar a la presentación. Bien, te voy a llegar hasta donde estábamos. Ya todo esto lo hemos revisado. Y estábamos en el ejercicio. Pero nuevamente, encuentra los puntos críticos de esa función. La función f de x igual a menos 2 elevado a x al cubo más 3 x al cuadrado en el intervalo cerrado menos 1, 2. Entonces, como dice, los puntos fronteras son menos un medio,
y 2. Y también vuelvo a revisar que me cambió otros casos, porque los puntos frontera precisamente aquí también es un medio. Bueno, menos mal que tenemos la posibilidad de ir revisando y arreglando sobre la marcha. Algunos detalles que ocurren producto de la transcripción y estos Word y PowerPoint, pues en ocasiones cambian ciertas cosas y uno pues no se percata. Ahora sí tenemos en el punto cerrado menos un medio, 2. Entonces los puntos fronteras ahora sí son menos un medio y 2. Esos son los puntos fronteras. Para determinar los puntos estacionarios resolvemos la primera derivada y ahora sí vamos a realizar esa primera derivada. Entonces, ¿qué es? 3 por 2, 6. El negativo lo conservamos, x a la 3 menos 1, que sería 2. Esto es al cuadrado. Más 2 por 3, 6. X de 2 menos 1 me queda x. Es igual a 0. Para x, obteniendo dólares, por lo tanto, los puntos críticos son menos un medio, 0, 1 y 2. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, pues sustituyendo aquí por cada uno de ellos. Sí, 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 ya vamos a revisar un poquito más adelante también, pero si sustituimos aquí, donde está X, pues pueden revisar qué es lo que nos va a dar de resultado los puntos críticos de cada uno. La parte de los valores extremos, vamos a hablar de la aplicación de qué son los valores extremos como tal. Todo esto que estamos viendo nos va a llevar a la solución de los ejercicios. Como le digo, en la página, en el aula virtual, pues hay una cantidad de videos y de ejercicios con respecto a esto, pero es necesario conocer toda esta situación para poder resolver, igual que la actividad evaluativa. Si no conocemos esto, pues se nos complica un poco resolver, por no decir bastante. Y debemos practicar la parte derivada, porque como ustedes ya están revisando, ya debemos derivar para conseguir estos puntos extremos, locales, máximos y mínimos. Y ya más adelante, en la clase de hoy, vamos a ver también el teorema de la segunda derivada. Entonces, ¿cuáles son los valores extremos? En vista de los teoremas A y B, ahora podemos establecer un procedimiento muy sencillo para determinar los valores máximos y mínimos de una función continua, f, en un intervalo cerrado I. El paso uno dice que hay que encontrarse los puntos críticos de f en I. Hace un momento realizamos eso. Paso 2, evalúese la función en cada uno de sus puntos críticos. El mayor de esos valores es el valor máximo y el valor más pequeño es el valor mínimo. Fíjese, vamos a el mismo ejemplo que de anterior, y aquí sí me dejó en un medio, no me lo cambió. Encuentre los valores máximos y mínimos de f de x igual a menos 2x al cubo más 3x al cuadrado en el intervalo cerrado menos un medio, 2. Ya en el ejemplo anterior lo habíamos identificado por la primera derivada, que esos puntos eran menos un medio, 0, 1 y 2. Y eso es lo que llamábamos puntos críticos anteriormente. Entonces ahora fíjese, si sustituimos el valor de x por un medio, ¿verdad? Nos va a dar como resultado 1. Si resolvemos por 0, necesariamente nos va a dar 0 porque al multiplicar 0 nos va a dar 0. Si lo hacemos por 1, nos va a dar 1 y si lo hacemos por f de 2, nos va a dar menos 4. ¿Sí? Si quieren, resuelven por cualquiera de estos aquí y resuelvan, coloquen el más fácil, que sería, si colocamos el 0, pues al sustituir la x por 0 y la otra x por 0, pues inmediatamente todo me da 0. Pero si lo hacemos por 1, ¿verdad? Me da a dar 3 por 1 y 2 por 1, en este caso. ¿Sí? Porque sustituimos la x por 1, 1 al cubo, 1 por 2, menos 2. Sustituimos aquí 1 al cuadrado, 1 por 3, 3. 3 que suma, o 3 positivo, 2 que resta, realizamos una sustracción y colocamos el signo mayor. 3 menos 2 es 1 y el signo mayor es 1. Si hacemos el del 2, pues análogamente nos va a dar igual. 3, aquí nos daría 2 al cubo, que sería 8 por los 16, negativo. Y aquí nos quedaría 2 al cuadrado, que sería 8 por 3,
perdón, sí, 2 al cuadrado por 2, 4. 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. ¿Sí? Y aquí, 16 menos 12, pues nos quedaría 4. Pero como el 16 es negativo, nos quedaría menos 4. Y así sucesivamente, lo que tenemos es que sustituir esos puntos críticos que hayamos con anterioridad, los sustituimos allí, en la función, que es la primera derivada. Aquí también faltó la primera derivada. Y nos van a dar esos resultados. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que el mayor de esos valores es el valor máximo. ¿Cuál es el valor de de esos valores? Y el menor es el más pequeño. Entonces dice, máximo es el uno. Ese es el máximo, si ustedes lo revisan. Porque un medio, pues, es menor que uno, pero tenemos que revisar los valores que nos dan aquí. Sí, entonces nos dio aquí uno, nos dio aquí uno y cero, y menos 4. El mayor es uno. Aquí nos da es menos uno. Y aquí el 4 que sería negativo, es el valor mínimo. El más pequeño que se obtuvo es menos 4. Por lo tanto, ese es el valor mínimo. Y de esa manera podemos encontrar los valores extremos. Entonces, nuestros valores extremos es menos 4 y uno. Vamos ahora a revisar, seguir con el teorema del valor extremo como tal, que también se le llama el teorema de la existencia de máximos y mínimos. Si una función es continua en un intervalo cerrado AB, fíjese que ahora nos aparece el intervalo cerrado, se incluye. Entonces la función debe tener un máximo y un mínimo dentro de ese intervalo. Observe las palabras claves. Las palabras claves que nos da allí. Se refiere a que F sea continua y que el conjunto S sea un intervalo cerrado, en donde se presentan los valores extremos. Si C es un punto en el que F', es decir, la primera derivada de C es igual a cero, lo llamamos puntos estacionarios. El nombre proviene del hecho de que un punto estacionario de la gráfica se coloca en una trayectoria horizontal, puesto que la recta tangente es horizontal. A menudo los valores extremos aparecen en los puntos estacionarios. A menudo, no siempre, pero es muy regular. Entonces aquí pues hacemos aquí esta figura 5, le hacemos referencia, ¿verdad? La figura 5 es la parte superior y aquí podemos ver los puntos estacionarios. ¿Sí? Y dos de esos son extremos, ¿no? Eh, por último, si C es un punto interior como tal, en donde F' no existe, es decir, cuando te va a calcular la primera derivada no existe, decimos que C es un punto singular. Ya están apareciendo otros tipos de puntos. Ya hablamos hace un momentico del punto estacionario y ahora del singular. Este es un punto en donde la gráfica de F tiene una esquina, una tangente vertical o quizás un salto, una discontinuidad, o cerca del cual la gráfica oscila de manera abrupta. Los valores extremos pueden aparecer en puntos singulares, aunque en problemas prácticos esto es muy raro. Vamos a ver la figura 6, que es esta, y fíjese lo que dice. Fíjese, aquí dice que estos son los puntos singulares. Fíjese que tenemos dos de los casos que aquí presenta. Primero oscila de una manera abrupta, fíjese. Viene aquí, llega con un pico y baja inmediatamente. Y aquí también hay una discontinuidad que lo dice, que tiene un salto aquí. Fíjese, de una esquina, una tangente vertical o quizás un salto. Fíjese aquí, llega aquí, salta eh, y nuevamente comienza acá y sigue allí. Recordando que los puntos oscuros o rellenos, pues son que se incluyen. Los puntos abiertos o que no están rellenos es que no incluye ese punto. Entonces hay una discontinuidad. Y a eso, pues, llamamos un punto singular. Estas tres clases de puntos, puntos frontera, puntos estacionarios y puntos singulares, son los puntos clave en la teoría de los máximos y mínimos. Cualquier punto de estos tres tipos en el dominio de una función f se denomina un punto crítico de la función o de f. En cuanto a la concavidad y puntos de inflexión, vamos a agilizar un poquito, pero nos falta la segunda derivada, el tiempo corre muy rápido.
tenemos que sea f por la función dos veces derivada en el intervalo abierto i. Es decir, ya estamos hablando de la segunda derivada como tal. Este es el teorema de la concavidad. Entonces tenemos si f bi'prima, que sería la segunda derivada de x es mayor que cero, para toda x en y, entonces f es cóncava hacia arriba en y. En el punto 2 tenemos lo contrario. Si la segunda derivada es menor que cero para toda x en y, entonces f es cóncava hacia abajo en y, ese intervalo. Allí dice que para la mayor parte de las funciones, este teorema reduce el problema de determinar concavidad al problema de resolver desigualdades. Bueno, si no aplicáramos esto, tendríamos que estar graficándola para realizar la concavidad. Y a veces es una cantidad infinita de puntos que tendríamos que calcular para ir realizando dicha gráfica y en algunos casos, o la mayoría diría yo, pues a veces trazamos de manera incorrecta la gráfica. Vamos a ver un ejemplo de esta concavidad como tal. Entonces, me preguntan, ¿en dónde la función de x igual a un tercio de x cubo menos x cuadrado menos 3x más 4 es creciente, decreciente, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo? Es decir, ¿dónde ocurre eso? Entonces, fíjese, lo primero que tenemos que hacer, si queremos sacar segunda derivada, tenemos que sacar la primera derivada, f' de x. Y resolvemos la derivada. ¿Qué pasa? Bajamos el 3 a multiplicar al 1, me quedaría 3 tercios de x a la 2. Y 3 entre 3 me da 1, entonces me quedaría simplemente x a la 2 menos x al cuadrado, que sería 2x, menos 3x, que me quedaría solo el 3, y 4, por ser una constante, es igual a 0. Entonces ya obtenemos la primera derivada. Y esa la podríamos convertir de la siguiente forma: x más 1 menos x menos 1. Pues ya sabemos que son dos números que multiplicados y sumados me deben dar tanto el término independiente como el que acompaña a la x. Si ustedes revisan aquí, 3 por 1 me da 3 negativo al multiplicarlo, ¿verdad? Y si sumamos 1 más, menos 3 me da menos 2 que acompaña a la x. Ahora vamos a hacer la segunda derivada. ¿De quién vamos a hacer la segunda derivada? Pues de la primera derivada. Y si tenemos que la primera derivada es x al cuadrado, este sería 2x. ¿Por qué? Bueno, por lo que sabemos, bien. El 2 lo colocamos en la base y le restamos 1 al exponente. Menos 2x por la misma situación. Multiplicar 1 por 2, 2, x menos 1, menos 3, y ese es 0 por ser la derivada de una constante. Y lo podríamos convertir sacando factor común, 2, ¿verdad? Factor común, 2x más 1. Entonces, si decimos que la primera parte la igualamos a menos 0, menor que 0 y mayor que 0, entonces podemos concluir que f es creciente en menos infinito, menos 1 cerrado por la derecha, y en 3 cerrado por la izquierda, infinito. Y es decreciente en menos 1 en el intervalo menos 1, 3 cerrado. Por lo tanto, f o la función es cóncava hacia arriba en 1, entre 1 y el infinito, y cóncava hacia abajo entre menos 8 y 1. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, resolviendo estos dos planteamientos que ya ustedes saben cómo hacerlo, y al resolverlo pues nos dan esos resultados. Aquí les planteo más o menos la gráfica para que vean el caso que se nos están dando. Inclusive aquí nos aparecen los puntos. Esta es la gráfica que se nos está planteando, ¿verdad? Y nos dice dónde es creciente. Fíjense, desde menos infinito hasta menos 1, ¿no? Creciente, comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer hasta menos 1, fíjense. Fíjense, ¿sí? Desde menos infinito viene de allá y comienza a crecer hasta menos 1. Después, desde 3 hasta 8, ¿sí? 3
Lo tenemos aquí, ¿sí? Y comienza a crecer, a crecer, a crecer. Y es decreciente en -1, 3. Fíjense, desde -1 que está aquí, comienza a decrecer. ¿Hasta dónde? Hasta 3 positivo. Y luego, cuando nos habla de la concavidad, desde 1 hasta 8, es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Desde 1, perdón, desde sí, 1 hasta 8. Dice. Desde 1 hasta 8 es cóncava hacia arriba y hacia abajo del menos infinito hasta 1. Del menos infinito hasta 1 es cóncava hacia abajo, ¿correcto? Y de 1 hasta 8 porque el 8 está por acá, ¿sí? Más o menos. Ese es en cuanto a la concavidad. Ahora vamos a ver los puntos de inflexión. ¿Qué tiene que ver con los puntos de inflexión? Dice CAF continua en C, en el punto C. Llamamos a C de la función de C un punto de inflexión de la gráfica de la función. Si la función es cóncava hacia arriba, a un lado de C y cóncava hacia abajo, del otro lado de C. Para buscar los puntos de inflexión, empezamos por identificar aquellos puntos donde f bi'prima sea igual a cero y en donde f bi'prima, es decir, la segunda derivada, estamos hablando cuando le hablo de f bi'prima, no exista. Vamos a realizar un ejemplo. Siempre pues, es bueno acompañar de los ejemplos para tratar de entender más esta parte matemática. Encuentre todos los puntos de inflexión de la función f de x igual a x a la 1/3 más 2. ¿Qué debo hacer? Me habla de la segunda derivada. Necesariamente debo realizar la primera derivada. Y la primera derivada, pues, nos da como resultado 1 entre 3x a la 2/3. ¿Qué debemos derivar ahora? Debemos derivar la primera derivada, que nos queda como resultado menos 2 entre 9x a la 5/3. Yo imagino que ya estas partes las manejan ustedes bastante bien porque ya vimos el tema de derivadas, no solo en este curso, sino en el curso de matemática 1. La segunda derivada, f bi'prima de x nunca es cero. Revisen ustedes aquí, le asignan valores a esta segunda derivada que calculamos y entonces tenemos que nunca es cero. Sin embargo, no existe para el punto x igual a cero. Si calculan para el punto cero, pues sin duda alguna van a reemplazar la x por cero, x que sería cero a la 5/3 seguiría siendo cero, por 9 seguiría siendo cero, y como dijimos, la división entre cero no está definida, entonces, por lo tanto, no existe. Mientras que si ustedes colocan otros valores diferentes de cero, nunca le va a dar cero, nunca se va a cancelar. Entonces, eh, los puntos serían 2 y 0. Es el punto de inflexión, ya que f de x es mayor que cero para x menor que cero y f' de x menor que cero para x mayor que cero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sustituir eso allí para que ustedes verifiquen esa situación. Aquí planteamos la gráfica, ¿sí? Y al graficarlo, que mediante cálculo de los puntos que nos da, podemos ver, miren, el punto aquí, viene la gráfica, miren, viene aquí desde mi infinito hasta cero, pero en Y2 y de ahí parte nuevamente hacia la derecha. Entonces aquí nos dice que ese es un punto de inflexión. En cuanto al criterio de la segunda derivada, que ya de una u otra manera lo venimos viendo, dice que supongas que f' y f b' existen en todo punto de un intervalo abierto AB. ¿Qué contiene a C? F' siendo igual a cero. Entonces tenemos que si la segunda derivada es menor que cero, f sub c es un valor máximo local de f. Si f bi' es mayor que cero, es decir, la segunda derivada, f de c es un valor mínimo local de f. Esa es la manera. En cuanto a la demostración, podemos decir que como f bi'prima de c es menor que cero, f es cóncava hacia abajo, cerca de c, por lo tanto concluimos que esto demuestra a la parte I o a la primera parte. Sin embargo, para asegurarse de que f es cóncava hacia abajo, en una vecindad de C necesitamos que f' de x sea menor que cero.
en esa vecindad, no solo en C, y nada en nuestra hipótesis garantiza eso. Es decir, la hipótesis que estamos diciendo que podemos decir, la primera línea, entonces nada garantiza eso. Entonces, a veces es ser un poco más cuidadoso, más preciso al respecto, para no incurrir en errores. Entonces, tenemos que por definición de la hipótesis, esto lo hemos venido viendo, como les dije, desde en matemática uno tenemos que la segunda derivada de C es igual al límite. Cuando n tiende a C, ¿de quién? En realidad es cuando X tiende a C. No sé por qué se me fue la N. De f' de X menos f' de C entre X menos C, que es igual al límite de cuando X tiende a C, de f' de X menos 0. ¿Por qué? Porque C me hace 0 entre X menos C menor que 0. Ya vamos a corregir eso, es importante. Se detallan esos detalles, esos errorcitos aquí. Aquí le falta un paréntesis. Aquí tenemos que es una X, al igual, y aquí tenemos que es una X. Y entonces, ahora sí podemos continuar con nuestra presentación. Y regresamos a donde íbamos. Ok, entonces esta es la definición. Deben recordar que eso lo vimos. La definición y de allí partíamos. Entonces, de modo que podemos concluir que existe un intervalo posiblemente pequeño, de un intervalo alfa-beta alrededor de C, en donde f' de X, pues ya f' de X menos 0 es f' de X entre X menos C es menor que 0 siempre y cuando X sea diferente de C, no sean iguales. Pues son X y C, son iguales, pues se me hace 0 y ya sabemos que no está definida la división entre C. Pero esta desigualdad implica que f' de X es mayor que 0 para alfa menor que X menor que C y f' de X menor que 0 para C menor que X menor que beta. Por lo tanto, la prueba de la primera derivada fc es un valor máximo local. Las demostraciones siguientes siguen siendo semejantes, el de 2, pues, a este. Vamos a ver un pequeño ejemplo allí para concluir. Y como ejemplo tenemos que la misma función que venimos realizando utiliza la prueba de la segunda derivada para identificar los extremos locales. Ya habíamos revisado que es 2x menos 6 la primera derivada. Al calcular la segunda derivada nos da 2, simplemente. Ya eso lo realizamos con anterioridad. Entonces así, la f' de 3 es igual a 0. Porque ¿dónde vamos a sustituir allí? ¿Verdad? Aquí, 2 por 3, 6 menos 6 es igual a 0. Y f' de 3 es mayor que 0. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna x allí, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, por la prueba de la segunda derivada, f de 3 es un valor mínimo local. Y hasta aquí la clase del día de hoy. Espero, bueno, se pongan allí al tanto y con el aula virtual estamos atentos para cualquier situación. Que tengan buena tarde.